Investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de Oriente Noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a la comunidad, donde atendemos esas situaciones y usted plantea las situaciones que seguramente requieren la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se conecte con nosotros y utilice nuestros canales disponibles a través de WhatsApp 310-245-8548. Nos pueden enviar un mensaje de texto, un mensaje de audio, un mensaje en video con su inquietud. También se puede comunicar en vivo al 648-4820, donde escucharemos cada una de sus preguntas. Y en Facebook Live, que a esta hora también ya estamos transmitiendo, usted puede escribir un mensaje con lo que vamos a tratar en la tarde de hoy. Pues bien, hoy tenemos consultorio jurídico. Así que son muchas las inquietudes de diferentes temáticas que van a ser atendidas, orientadas por la abogada Marlene Murcia, a quien saludo muy especialmente en esta tarde. Abogada, ¿cómo le va? Buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Esta tarde vamos a tener consultorio jurídico, o sea, un poquito así como de todito. Pueden estarnos consultando temas de familia, alimentos, custodias, uniones maritales de hecho, divorcios, cesación de efectos civiles del matrimonio católico. Para el matrimonio católico no existe el divorcio como tal, pero sí existe la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. Entonces también para que ustedes tengan claridad al respecto de cómo es el tema en matrimonios católicos. Podemos estar hablando de deudas, embargos, hipotecas, sucesiones, que el proceso de sucesión es mediante el cual se reparten las herencias. En fin, esperamos poderles resolver todas las inquietudes que ustedes tengan y si está en la medida de nuestros conocimientos, estaremos aquí para ayudarlos, para orientarlos y para darles esa primera guía, esa primera orientación para que usted sepa qué hacer, a dónde dirigirse o si definitivamente, como hemos dicho siempre, si necesita un profesional del derecho, pues para que sepa a qué profesional del derecho debe contratar. De igual manera, recuerde que si usted requiere un profesional del derecho, como todo profesional, a los abogados hay que pagarles por sus servicios. Entonces, bienvenidos y estamos a su disposición. Y hablando de eso que usted está diciendo, me había abordado una persona fiel televidente de Actúe en Derecho en los días anteriores y me decía que cuánto cobrábamos en el programa para dar una asesoría, una consultoría que quería los abogados. Y pues no, hay que dejar la claridad de que en ese sentido nosotros no cobramos. Este es un programa que va de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, y donde las preguntas que se hagan en esa hora, ustedes las pueden realizar sin ningún costo. Pero si alguno de los abogados que está acá necesita contratar esos servicios, pues ya es directamente con ellos y ellos tendrán sus tarifas, eso como para tenerlo pendiente, tenerlo en claro. Pues vamos a iniciar con las preguntas. Iniciemos con las personas que están en Facebook Live. Angie Mendoza nos está escribiendo y nos dice lo siguiente. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Angie. Es para preguntar sobre la situación de un familiar que trabaja hace 4 años en una empresa avícola. Cuando lo contrataron fue para cuidar una granja. Esa labor la ha venido cumpliendo a cabalidad, ininterrumpidamente todo el tiempo. Y resulta que de un día para otro le traen una carta que le notifican que debe desocupar la vivienda en 5 días con una explicación sin fundamentos y lo mandan a irse a laborar en oficios varios. ¿Hay algo que se pueda hacer para reversar esta decisión? Muchas gracias por su asesoría y tan excelente programa. Nos escribe Angie Mendoza en Facebook Live, abogada. Bueno, el tema de las empresas avícolas tiene ciertas aristas, ciertas condiciones que hay que revisar. Como las granjas avícolas están normalmente ubicadas en zona rural, allí se utiliza mucho la figura del viviente, de la persona que vive en esa granja
y que cuida la granja y tiene pues alguna contraprestación en dinero, pero su alojamiento forma parte de su contraprestación económica. Entonces hay que mirar este tema porque dice que le piden la vivienda, pero lo mandan a trabajar en oficios varios. O sea, como si le cambiaran las funciones. Como si le cambiaran las funciones. Okay. Entonces, habría que revisar el tipo de relación, desde hace cuánto tiempo la está llevando, si tiene o no tiene contrato laboral. Se le iba a preguntar, ¿en el contrato estaría estipulado dentro de sus labores está X, Y, Z y para esto usted contará con una vivienda que temporalmente se le dará para tal fin? Sí, todo eso debería quedar estipulado, Okay. Pero el hecho de que no esté estipulado, recordemos que el contrato verbal también es válido, entonces no necesariamente porque no exista un contrato escrito, no se pueden reclamar los derechos, claro que sí, los derechos se pueden reclamar. Ocurre que para darle aquí una asesoría más completa, pues tendríamos que conocer toda la relación laboral. Pero de entrada, si a él lo están, digamos, cambiando, no pueden desmejorarlo. Entonces, lo que le estaban dando como vivienda, como aporte de vivienda, si formaba parte de su salario, de su sueldo, de su jornal, tienen que reconocérselo cuando pase a desarrollar otras labores. No le pueden desmejorar el sueldo. No lo pueden desmejorar. Supongamos que este caballero se estaba ganando, no sé, 1 millón de pesos. Incluida la vivienda. O más la vivienda. Bueno, 1 millón de pesos con vivienda. A él lo retiran a hacer otras actividades, le tienen que seguir pagando el 1 millón de pesos. Claro, le tienen que seguir pagando el 1 millón de pesos y mirar si la vivienda era más o estaba dentro. ¿Por qué? Bueno. Porque nuestro código dice que hasta el 30% se puede pagar en especie. Muy bien. Entonces, habría que revisar las condiciones específicas de la relación. ¿Y a dónde tendría que ir? Tendría que ir al Ministerio del Trabajo, okay, con un inspector del trabajo para que le plantee la situación y él le haga la correspondiente liquidación. Perfecto. Vamos a atender llamadas. Ya empiezan a comunicarse con nosotros. El señor Edgar está con nosotros. Don Edgar, ¿cómo le va? Bien, gracias, doctor. ¿Y usted? Bien, muchas gracias por su sintonía. Cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que tiene? La inquietud es que yo salí pensionado en estos meses, ya el mes pasado recibí la primer mesada, ¿sí? Pero resulta que yo pagué 2.050 semanas. Yo quiero saber el resto de semanas si a mí me las devuelven o eso se va a perder o no. Bueno, muchísimas gracias, don Edgar, por su inquietud. No se pierden, usted le hizo un aporte al sistema y la abogada le va a explicar. Esto es una inquietud muy común que nos hacen a través de Actúo en Derecho. Y pues ya quisiera uno que le pagaran esas semanas de más que uno le cotizó al sistema, pero puede usted darse por bien servido porque hizo una buena labor del servicio con lo que es el aporte al sistema. Bueno, sí. Recordemos que el régimen de prima media, que es el de Colpensiones, es una bolsa común. Ahí cada persona no tiene una cuentica individual donde le meten sus semanas, sino que las tiene en una bolsa común. Entonces, cuando usted cotizó, por decir algo, 1.500, 1.800, 2.000 semanas, usted se pensiona con sus 1.300 semanas. Las otras semanas quedan dentro de ese fondo común y pues van a servir como solidaridad para el pago de las demás pensiones. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si usted cotizaba por más de un salario mínimo, si era más de un salario mínimo por cada semana o por cada 50 semanas creo que pasen de su cotización, el seguro le tiene que pagar un porcentaje. Entonces, en ese sentido, sí podría hacer revisar si su cotización era superior al salario mínimo. ¿Por qué? Porque esto le subiría su porcentaje de pensión. Okay. Entonces, se puede llegar incluso hasta el 80, 90%, y esto se ve reflejado en dinero siempre y cuando usted haya cotizado más de un salario mínimo. Si su cotización era por el salario mínimo, no importa la cantidad de semanas,
no va a subir su base de pensión. Creo que eran las 1.800 semanas, ¿no? Las que tenían en cuenta para subir ese porcentaje máximo. Hasta 1.800. Hasta 1.800. Sí, si tenemos Por más eso, de 1.800 es el 1.800, máximo. sí, si tenemos más de 1.800, igual. las demás ya no suman ni siquiera para el porcentaje. Perfecto, que son las 2.100 que nos comentaba don Edgar. Abogada, nos preguntan a través de WhatsApp lo siguiente. Muy buenas tardes. ¿Qué derechos prescriben después de 3 años en un contrato de trabajo? Muy amable. Bueno, lo que ocurre es que las prestaciones sociales se deben cobrar cuando se causa el derecho. Entonces, lo que no se haya cobrado cuando se causó el derecho prescribe a los 3 años. Entonces, las vacaciones, por decir algo, uno tiene derecho a vacaciones después de haber trabajado 1 año. Entonces, usted empezó a trabajar en enero del 2019, tendría derecho a vacaciones en enero del 2020. Si usted no las toma dentro de 3 años, ya no las puede reclamar porque han prescrito. La prima se causa a mitad de año, o sea, 6 meses antes de las vacaciones. Entonces, esa tiene un término de prescripción anterior. Depende de la fecha de causación, pero lo que se dice que prescriben son las vacaciones, las cesantías, las primas, el derecho a reclamarlas. Bueno, voy con las personas que están en Facebook. Antes de la llamada que nos está esperando, una pregunta rápida que nos hace Elena Ardila. Un saludo para Elena, para Andrés Sánchez, para Nelis Rincón, que están haciendo inquietudes a través de Facebook Live. Nos dicen, abogada, tengo 33 años de separada. Yo obtuve una vivienda estando separada. Mi pregunta es, ¿a él, supongo al ex esposo, le pertenece parte? Ella habla de separada. Ese separada puede ser, nos dejamos de hablar y nos fuimos cada quien por su lado, o hicimos la labor legalmente porque nos habíamos casado, ¿o qué? ¿Cuáles son las situaciones y cuándo sí podría o cuándo no podría preocuparse doña Elena? Bueno, vamos a hacerles una claridad a los televidentes y vamos a pedirles un favor. Cuando ustedes nos digan separados, por favor, especifiquen si separados legalmente. O sea, si ustedes fueron ante un juez o fueron ante un notario y realizaron una separación legal. En el evento en que ustedes hayan realizado una separación legal, hayan realizado un proceso de divorcio, el cónyuge no tendría ningún derecho sobre lo adquirido después. Pero si solo están separados de cuerpo, si solo están separados... uno viviendo en otro lado. Y exactamente, de vivienda. Y no han hecho nada legal, ese vínculo, esa sociedad, como lo hemos repetido, continúa vigente. Porque la sociedad que se conforma solo termina cuando se liquida, ya sea por una orden legal o ante una notaría de común acuerdo, que también se puede hacer. Entonces, si está separada legalmente, ya sea ante un juez o un notario, no tiene de qué preocuparse. Si no está separada legalmente, solo está separada de cuerpos, sí tiene de qué preocuparse porque la sociedad conyugal está vigente. Bien importante, y les recordamos con un ejemplo sencillo. Imagínese que usted tiene una empresa, creó un emprendimiento, usted se alió con otra persona y son ustedes socios de esa empresa. Ustedes se pelearon, uno se fue, no sé, para otro lado a trabajar independiente y ese otro se quedó trabajando constantemente en ese emprendimiento, hizo millones, hizo crecer esa empresa y el otro se dio cuenta que esto estaba funcionando y regresó. Ese otro que regresó, como nunca se hizo ningún tipo de documento para separarse, pues tiene derecho a reclamar sobre eso que se hizo durante tantos años. Eso mismo pasa en el matrimonio. Entonces, si usted tiene algún inconveniente, como lo decía la abogada, sepárese legalmente y deje todo listo, porque lo que usted está creando en el momento de hacer este tipo de relaciones es una sociedad, es una pequeña empresa, y pues la ley eso es lo que revisa en su momento. Vamos con llamada en línea, está doña Cecilia. Doña Cecilia, ¿cómo le va? Muy buena tarde. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, sí, señor. Bueno, una preguntita para la doctora. Sí, claro. ¿Cuál es? Bueno, ocurre que un hermano tiene 58 años y lleva 300 semanas
ha cotizado 300 semanas, Sí. pero hace 3 años él se metió en el BED, en ese sistema que hay. Entonces es para decirle a la doctora qué nos aconseja, si continúa con eso o pasarse al seguro, o cuál será el mejor consejo. Gracias, muy amable. Doña Cecilia, gracias a usted por contactarse con nosotros. El BED, los BEDs, ¿qué es eso, abogada? Expliquemos, recordemos. Bueno, los BEDs son algo que ha creado el gobierno, es una figura que ha creado el gobierno para, digamos, garantizarle un mínimo de pensión a las personas que no han podido cotizar, o como en el caso del señor que nos decía, la señora tiene ya 58 años y solamente tiene 300 semanas. Entonces este es un programa que busca que tengan algo de pensión, no una pensión completa como tal, sino un aporte, un auxilio que les vaya a servir. Entonces yo creo que es mejor continuar con los BEDs. ¿Por qué? Porque le faltan muy poquitos años y muchas semanas. Le faltan 9 años. 9 años. Ajá. Y le faltan 1000 semanas. No alcanza. No alcanza. No. Entonces es mejor continuar con el programa de los BEDs. ¿Por qué? Porque pues le van a garantizar algo de pensión. No es una pensión completa, pero le van a garantizar algo. Si se retira, pues con las 300 semanas no va a hacer nada, porque lo que le devuelvan por esas 300 semanas se le va a convertir en dinero de bolsillo y va a quedar sin absolutamente nada. Entonces es mejor que continúe con el programa de los BEDs. Bueno, nos preguntan a través de Facebook Live, los invitamos a que compartan esta emisión para que otras personas también tengan la oportunidad de conocer lo que estamos hablando hoy aquí en Consultorio Jurídico. Solamente le dan clic en compartir y listo, ya lo pueden ver en sus perfiles. Nelis Rincón nos dice lo siguiente, abogada, ¿qué derecho tengo sobre los bienes de mi ex con el cual compartí 22 años? Pero nunca nos casamos y en el momento él tiene otro hogar y una hija conmigo. Tiene 3 y hace 7 años y no me colabora con los estudios primarios y universitarios y no quiere compartir nada conmigo porque yo nunca trabajé, me dediqué a mis hijos. Muchísimas gracias. Nunca se casaron. Nunca se casaron. Convivieron durante 22 años, pero nunca se casó. Sí, algo muy importante, la señora no dice cuánto hace que terminó esa unión. Expliquemos por qué es importante el tiempo. Ella dice que estuvieron 22 años, supongamos que ya pasaron 3 años que ya no se vieron. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el tema con las uniones maritales de hecho o con los compañeros permanentes es que la ley ha establecido que para poder constituir una unión marital de hecho y que nazca la sociedad patrimonial, que es la que se constituye automáticamente cuando nos casamos, aquí no, cuando somos compañeros permanentes hay que hacer que un juez de la República la declare. Entonces, para constituir la unión marital de hecho y que surja la sociedad patrimonial, la ley ha establecido un año a partir de la separación. Entonces, si ya pasó este año, usted infortunadamente ha perdido los derechos a reclamar o hacer nacer esa sociedad patrimonial que le daría derecho al 50% de los bienes. ¿Cuánto tiempo tiene de que su pasar? excompañero. Un año. Un año. En un año apenas se terminó esa relación. Dentro del año tiene que hacerse constituir la unión marital. Ahora, diferente es el tema de los hijos. Sí. Porque el tema con los hijos no prescribe. Los hijos son para siempre y él tiene que responder por ellos inicialmente hasta los 18 años y si están trabajando, si están estudiando, hasta los 25 años. Ahora bien, respecto de los hijos, ellos no pierden tampoco los derechos. En el momento en que el señor fallezca, ellos tienen derecho a entrar como herederos en los bienes de él. Pero si usted no inició la declaración de la unión marital de hecho dentro del año siguiente a la separación o antes de que se venciera el año, sí, usted ya infortunadamente perdió los derechos como compañera permanente. Mire, a propósito de eso que usted está diciendo, quiero leer este mensaje antes de atender a la señora Adriana que está en línea. Dice, mi nombre es Luz Marina, vivo en unión libre hace 25 años. Está casada, no está casada, está en unión libre con una persona. Tiene una hija de 14 años y mi compañero es pensionado. Tenemos una casa y unas deudas
Si nos separamos en este momento, ¿yo a qué tengo derecho? Muchas gracias. Ahí entra la respuesta de lo que usted acabó de dar. Tiene un año para validar ese matrimonio y poder... Validar esa unión. Ay, Dios bendito, el tema de... El matrimonio es únicamente cuando de manera legal lo hacen. Sí. Pare de contar. Sí. Lo demás es unión libre. Es unión libre. Listo. Bueno, esa unión, para validar esa unión y que pueda tener derecho a ese 50%. Al 50%. Tiene un año. Sí. Lo ideal sería pues que de común acuerdo constituyeran la unión sí. Y pues al constituir la ahorita unión, casados lo pueden hacer. Ahorita que están viviendo juntos lo pueden hacer. Y en caso tal de una separación, ya ese documento existiría y no tienen ese problema. Ya ese documento existiría y no tiene problema. Bueno, entonces ahí está la solución para todos esos que están en unión libre y que todavía se quieren, se aman. Venga, porque no nos casemos, pero formalicemos acá que nosotros dos estamos conviviendo, ya llevamos un buen tiempo y pues esperemos y hagámoslo de manera legal. Bueno, a ese respecto también hay que hacer una claridad. Se usa hacer una declaración en notaría, ¿cierto? Eso está bien, pero eso es una prueba, eso no constituye la sociedad. Entonces, para constituir la sociedad hay que ir a la notaría y decir que van a constituir la sociedad mediante escritura pública. Esa es la diferencia, porque muchas veces van a la notaría, hacen una declaración extraproceso, eso está bien, pero eso solo sirve como prueba. Eso solo sirve como prueba, muy importante eso. No declara la unión. En cambio, si usted va, declara la unión y lo hace mediante escritura pública, con esa escritura pública, sin ningún otro ritual, sin tener que casarse, sin tener nada, que hacer nada más, ya está constituida la unión y por ende surge la sociedad patrimonial. Ahora, es también necesario aclarar que debe hacerse entre personas que no tengan ningún impedimento, porque si hay una de las personas que está casada, tiene impedimento para constituir esa sociedad, entonces no la va a poder constituir. Va a poder constituir la unión marital de hecho, pero no le va a generar efectos patrimoniales. Bien importante. Y esto de casarse es muy difícil para quienes están pensando, no, es que yo por la iglesia, no, en una notaría lo puede hacer. Esto es muy complicado, abogada. Casarse es muy fácil. Ajá. Lo que pasa es que las personas dicen que no quieren compromisos, que no quieren atarse, que no sé qué. Sí. Pero de igual manera, la unión, si se hace como debe hacer, pues es un compromiso. Y es más compromiso porque, digo yo, lo hacen de manera voluntaria, sin presiones, sin nada. Pero para que tenga efectos como el matrimonio, es mejor legalizarla. Bueno, vamos a hablar ahora sí con Adriana, que se encuentra en línea. Adriana, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, los veo a diario. Ah, qué bueno, Adriana, qué bueno, nos alegra mucho su sintonía, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Gracias. Mi padre desafortunadamente falleció hace un poco más de un mes. Sí. Él era pensionado de FOPEP y reunimos los documentos para que mi mami pida la pensión de sobreviviente. Ellos vivieron aquí en Colombia 68 años y 9 hijos. Esos años fueron ininterrumpidos hasta su muerte. Sí. Desafortunadamente ellos se casaron en Venezuela por la iglesia, pero aquí en Colombia no se registró ese matrimonio. La partida de bautizo de mi mamá, de aquí de Girón, aparece la nota del matrimonio de Venezuela, pero no está registrado el matrimonio aquí en Colombia. Okay. Dentro de los documentos que enviamos a FOPEP, enviamos esa partida de bautizo de mi mamá, enviamos la partida de matrimonio de Venezuela, solo la partida, no el registro. Sí. Y mi mami también, ante notario juramentado, envió la declaración de unión libre y con 2 testigos, también unos testigos que conocieron a mi mamá y a mi papá hace muchos años. FOPEP ahora le responde a mi mamá que debe enviar la partida de matrimonio apostillada y que le da 30 días para que haga ese trámite. Sí. Esa apostillada en Venezuela es casi imposible por la situación que ya todos conocemos de Venezuela. Sí. Entonces estamos preocupados. ¿Será que mi mamá se va a quedar sin la pensión que le corresponde?
después de vivir 68 años con mi papá, de haber visto con él hasta su muerte. O sea, nos parece tan injusto. ¿Qué podemos hacer? ¿Ustedes nos pueden colaborar, por favor? Dios les bendiga. Adriana, muchísimas gracias por sus bendiciones. Para usted también lo mismo. Una situación bastante complicada que es un tema entre países, precisamente. Y como decía usted, la situación con el vecino país pues no termina siendo la mejor. Vamos a hacer una cosa, ustedes nos siguen escribiendo a WhatsApp 310-245-8548, nos siguen llamando al 648-4820 y al regreso vamos a estar con la respuesta de Adriana. También a los amigos que están en Facebook Live, ya vamos con ustedes y con cada una de las inquietudes, sigan compartiendo el programa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, para nuestra televidente, la situación con Venezuela sí es un poquito complicada. Lograr trámites ahora consulares, con embajada, es complicado. Sin embargo, la televidente tiene otra vía. Si no es posible que ella logre apostillar este documento, ella está a tiempo de constituir la unión marital de hecho. Tendría que presentar la demanda, tendría que asesorarse de un abogado. Ahora, también podría ser posible que si en Venezuela alguna notaría o la notaría donde esté registrado el matrimonio en Venezuela pertenezca al convenio de La Haya, entre notarías ellos convalidan la información y no tendría que apostillar, ¿cierto? Eso en el evento en que en Venezuela sí se hubiera registrado el matrimonio, si no, tendría que ir hasta Venezuela, sacar su partida de matrimonio, llevarla a una notaría que tuviera convenio con La Haya para evitar el tema de apostillar y podría tramitar con ese recurso. Yo creo que necesita asesorarse con un profesional del derecho para mirar cuál de las dos vías es más fácil. Los temas con Venezuela están muy complicados y va a ser muy demorado, le va a implicar gastos, ir hasta allá, volver. Pero puede hacer aquí una consulta con un abogado especialista en familia, que le pueda decir qué vías tomar. Ahora, que ella pierda la pensión no es probable, porque pues hay un principio en el derecho y es que nadie está obligado a lo imposible. Entonces no puede sencillamente el fondo decir, no, es que usted no me presentó los papeles en un mes, de malas. No. ¿Es especialista no. en familia y no en seguridad social? ¿O es una combinación? No, es que cuando ella logre legalizar su situación no tiene ningún problema para reclamar. Ah, ¿sí? ok, inmediatamente, ya se ha validado y de una vez le dan constituir la unión marital de hecho, sí, que es un proceso pues que no es tan demorado, digamos 6 meses, 8 meses, pero hay que mirar qué es mejor, si tratar de hacer los trámites por Venezuela, que la situación es muy difícil, o constituir la unión marital de hecho. De igual manera, ella tiene que poner en conocimiento del FOPEP la situación, pasarles un derecho de petición, decirles que pues la situación está complicada, plantearles toda la situación para que quede la prueba de que ella está adelantando los trámites. Aunque les digo, no es así alegremente que una entidad diga, no, usted no me trajo en 30 días y de malas. No, eso no puede ser así. Pero casos se han visto, entonces es mejor que ustedes eleven una petición o pasen una comunicación diciendo pues que están realizando los trámites, que los trámites son demorados y que ustedes necesitan pues que no les vayan a correr el tema de los 30 días o que les concedan otro plazo, como para tener una prueba de que ustedes están haciendo algo. Perfecto. Vamos a recibir otra llamada. Está con nosotros Martín. Martín, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Señor, habla Martín Ramírez. Cuéntenos, don Martín, ¿cuál es su pregunta? Quería hacer una preguntita yo estoy escuchando el programa para hacer una pregunta sobre el programa del BES. El BES, eso es una mentira porque resulta y pasa que yo me dijeron que cotizara, ahorrara 4 años para tener uno más o menos un monto de 3 a 4 millones de pesos.
para recibir, por decir algo, un 85% sobre el salario mínimo que esté actualizado en ese momento. Sí. Y resulta y pasa que me llamaron de que ya 2 millones de pesos ahorrados y me dijeron que ya comenzaba a cobrar y todo lo que me dieron para cobrar son 40.600 pesos. Entonces cada 2 meses usted puede, ¿quién va a vivir con 20.000 pesos mensuales? Digo yo. No, muy bravo. Entonces es un engaño que le están haciendo a la gente. Bueno. Entonces esa era mi pregunta. Entonces dígame, ¿qué debo de hacer si yo puedo irme a quedar a Colpensiones? Porque yo pertenece a Colpensiones. ¿Y usted cuántas semanas cotizó? Entonces, ¿qué me dicen ustedes si yo pudiera reclamar eso? Martín, ¿usted cuántas semanas cotizó? No, a mí me dieron, yo ahorré 2 millones de pesos y me dijeron que ya podía comenzar a cobrar. Sí, pero al sistema, ¿cuánto le había cotizado? El sistema no me recibió más dinero, yo estaba ahorrando por dar los 50.000 pesos mensuales. Sí. Ok, pero al sistema ya le había cotizado, ¿cuántas semanas le había cotizado? Don No, Martín. es que yo hablo del plan del BES, no hablo de pensiones. Listo, don Martín. Muchísimas gracias por su llamada. Bueno, este tema ya es de revisar, como usted decía, abogada, lo que van a recibir como tal no termina siendo una pensión, sino es una ayuda. Y lo que dice don Martín es totalmente cierto. ¿Quién va a vivir con 20, con 30.000 pesos? Bueno, no sirve infortunadamente para eso. En el caso de don Martín, ¿cuál es su apreciación? Bueno, primero que todo tengo que aclararle a los televidentes que no soy experta en seguridad social. No tengo los pormenores del BETS, pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el caso de don Martín, si él entró a ese programa es porque no debe tener cotizado nada. O muy ¿cierto? bajitas. O muy bajitas. Entonces eso es pues como para tener un auxilio, pero como le decía yo al televidente anterior, esto no le garantiza una pensión, esto le garantiza un auxilio. Pero mire lo que le habían dicho, que es lo que me genera inquietud. Le habían dicho que podía llegar a recibir hasta un 85% de lo que un salario mínimo estuviera dando. Eso hay que preguntárselo a nuestro especialista cuando venga a ver qué pasa con ese tema, porque si acá le están dando 50.000 pesitos y le habían dicho ahorre durante estos 2 años 4 millones y verá que va a tener eso, entonces hay algo que no está bien en el discurso del tema. Sí, de pronto es desconocimiento, esto es una figura nueva. Ajá. Y pues incluso a veces los mismos asesores, las personas que trabajan en las entidades no tienen el conocimiento pleno y pues no dan la información adecuada. Pero sí lo que hay que aclararle a los televidentes es que esto es un auxilio, un programa para personas que no alcanzaron a cotizar, que no tienen semanas y es, digamos, pues como dice el dicho, algo es algo, peor es nada, Sí. pero entonces parece que este algo es muy bajito. Habría que revisar con detenimiento cómo es el sistema, cómo liquidan, que es lo que en este momento yo no sabría Y hay que preguntarle a un decirle, abogado especialista que maneje el tema. A un abogado, nuestro abogado especialista, si se puede vivir con lo que deja el BETS. Esa sería una pregunta y entonces él nos va a decir, bueno, pues si usted puede vivir con tanto, pues entonces sí puede vivir. Hay que revisar cuáles son esos valores, pero vamos a tenerlo de tarea, abogado. Pero es que hay algo, Sí. y esto es lo que hay que mirar. Si yo no tengo nada en el sistema pensional, si yo no coticé nada durante toda mi vida laboral Sí. y ya llegué a la edad, ¿cierto? Y si me dan la oportunidad de aportar algo y recibir algo. Bueno, y si estoy tratando de colocarme de parte del televidente, si lo que está aportando es lo mismo que va a recibir del BETS, entonces ¿para qué aportar? Pues es que también tenemos... Esas son las cuentas que hay que revisar. Sí, Esas sí, son hay las que- cuentas que hay que revisar. Nos Pero queda a de tarea nuestro con don Martín. televidente, sí, buen tema para tratarlo con el especialista para que nos diga exactamente, eso deben tener algunas Sí, reglas, señora. obviamente, para decir, bueno, le damos tanto, en fin, por tanto tiempo. Entonces, nuestro televidente que siga muy pendiente de nosotros y con nuestro especialista resolveremos todas las inquietudes Vamos- para el próximo Sí, programa. vamos a sacar Sí. un promedio del tema de presupuesto. Bueno, alguien que está metido en el tema del BETS puede o no puede vivir, qué puede esperar, cómo puede llegar digamos que a visualizar en tiempo si ahorra tanto, cuánto puede llegar a recibir para que tengan la total claridad y pues no se lleven sorpresas como la que se llevó don Martín. Don Martín, gracias por esa inquietud, muy a propósito de
de otras personas que seguramente están haciéndose la misma Ahora, hay que inquietud. tener en cuenta que los BEPS pues no es como Colpensiones, o sea, no le van a devolver. No, sí. Bueno, nos dicen lo siguiente, abogada. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, cuando uno vive con alguien, ¿se reparte lo que se hizo o el patrimonio que él tenía creado tiempo atrás antes de esta convivencia también? Supongo, eso es lo que quiere preguntar. Si solamente se reparte lo que se hizo o con lo que venía también se reparte. Pues es que se supone que lo que uno tiene antes de casarse o antes de tener una unión marital de hecho son bienes propios. Sí. Eso depende de a qué acuerdo lleguen, ¿cierto? Porque pues podemos acordar que yo entro con todo lo que yo traiga dentro a la sociedad y eso se reparte. Pero por regla general lo que yo tengo antes es mío. ¿Qué se reparte y qué entraría a formar parte del haber social? Digamos, los rendimientos, los frutos, lo que se haya producido, lo que se haya ganado, lo que se haya mejorado, lo que yo traía durante el término de esa relación, de esa convivencia. Y no ser convenientes, ¿no? Porque en muchas ocasiones cada uno llega con unas deudas y llegan a unos acuerdos y van a decir, vea, ¿sabe qué? No hay deudas suyas, no hay deudas mías, hay unas deudas en común, organicemos nuestro presupuesto y salgamos adelante con esto. Entonces ya después de que esto se ha nivelado más adelante, no, pero espere, es que yo venía con esto, yo venía con esto, no, hay que ser muy, ¿cuál sería la palabra? Equitativo, muy leal. equitativos, muy honestos, Sí. muy leales. Lo que ocurre es que cuando estamos enamorados vemos perfecto al objeto de nuestro amor y el objeto de nuestro amor nos ve perfectas, pensamos que nunca va a pasar nada, que nunca vamos a resultar Hay que tener agarrados fe, de abogada. las greñas y entonces que todo va a ser maravilloso. Y no, hay que tener un poquito de sentido común y antes. El amor es una cosa, el amor es muy bonito, el amor es todo lo mejor del mundo, pero hay que tener sentido común y pensar que la economía que se liga a ese amor, ella va a seguir perdurando así el amor termine. Y cuando el amor termina, normalmente hay uno que queda más lastimado que el otro y ahí es donde empiezan las rencillas. Entonces es mejor, listo, nos vamos a vivir, estamos enamorados, pero hagamos las cosas claras, las cuentas claras. Sí, le tomo esa idea, me parece bastante lógica y lo que se debe hacer en el momento de tener una sociedad organizada. Básicamente tener la claridad sobre las cuentas y de esa manera más adelante no van a tener inconvenientes. Vamos con otra llamada, está con nosotros Guillermo. Guillermo, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes. Un gusto que esté con nosotros, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? ¿Pero eso sale al aire o yo? Ya está al aire, don Guillermo, yo lo estoy escuchando. Muy buenas tardes. Mira, muchas gracias. En primer lugar, gracias por poderme comunicar con usted. Mira, la inquietud mía es la siguiente. Gracias, muy amable. Mira, mi nombre es Guillermo. Don Guillermo, le voy a pedir un favor, escúchenos por el teléfono y no por el televisor, que el televisor siempre le va a llegar después. Entonces vamos a tener un problema en la comunicación, ¿ok? Mira, mi nombre es Guillermo León y... Retomemos el máster, la llamada con don Guillermo, le explicamos un poco para que no tengamos este inconveniente mientras le damos otra inquietud. Dice lo siguiente, abogada, mi consulta es la siguiente, mi suegro prestó a un señor 45 millones de pesos y recibía mensualmente unos intereses por ese dinero. Este préstamo fue hecho por medio de 2 letras fechadas. Mi pregunta es, como mi suegro ya falleció y ya pasó el tiempo de pago de las letras, ¿esa platica o ese dinero se perdió? Muchas gracias. Bueno, hay que tener en cuenta que el término de prescripción de las obligaciones se cuenta no a partir de la fecha de creación de la letra, sino a partir de la fecha de vencimiento. Sí. Entonces, si yo firmo una letra hoy, 22 de octubre, ¿cierto? Esa letra, esa fecha es la que se le va a poner a la letra, pero el término se empieza a contar a partir de que se venza esa obligación. Entonces, si el préstamo fue un año,
pues cuenta un año y ahí a partir de ese año se cuentan los 3 años de prescripción. Ahora, el hecho de que la letra haya prescrito no quiere decir que usted no la pueda cobrar. Usted puede contratar los servicios de un abogado, iniciar el cobro y si el deudor es consciente, si el deudor tiene bienes y si el deudor lo acepta, él puede pagar esa letra aunque esté prescrita. Pero si el deudor no es consciente y contrata abogado y el abogado se defiende, pues le van a alegar la prescripción. Pero si el abogado, si el acreedor, si el deudor no la alega, eso no se puede hacer así de oficio. El juez no puede decirle a usted no puede cobrar estas letras, no. Usted puede iniciar el proceso, corre ese riesgo. ¿Y las letras es la herramienta idónea para este tipo de transacciones? Claro, porque él sí hizo un préstamo en dinero. Perfecto. Para eso son creadas las letras, para respaldar préstamos en dinero, no para respaldar arrendamientos ni nada de esas cosas. Muy bien. Vamos a retomar la llamada con don Guillermo, que ahora ya está conectado con nosotros. Don Guillermo, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien, muy amable. Bueno, cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Mira, el problema, la inquietud mía es lo siguiente. Yo soy era pensionado por invalidez. Yo coticé al antiguo Seguro Social 12 de julio de 1982 a 21 de mayo del 2001 con el equivalente a 2 salarios mínimos de la época. Sí. A mí me despidieron de la empresa y yo seguí bregando, luchando y me fui envejeciendo, me enfermé, seguí cotizando con un programa que se llamaba Prosperar. Ahí en el año 2012 entré a una empresa y me dejaron 6 meses y logré tener la seguridad social y gracias a Dios pues pude llegar a un médico laboral y hice todos los pormenores, pasé por Colpensiones, pues, después pasé por Junta Regional de Invalidez, sí. Y después pasé por la Junta Nacional en Bogotá. Fui a caer 3 veces a San Camilo por una depresión terrible. Bueno, al fin, al cabo, me lograron dar la pensión, me dieron, la última vez pasé por Colpensiones nuevamente, sí. Y me dieron el 61%. Radiqué en Colpensiones el 11 de noviembre del año 2014 y empezaron a pagarme ya teniendo el puntaje, tenía el 61% de incapacidad laboral. Sí. Después me duraron 11 meses para pagarme la pensión. Se perdió ese retroactivo y yo ya no coticé más. Yo logré cotizarle a Colpensiones 1.750 semanas. Okay. Entonces, en ese momento yo no tenía la edad, solo el 18 de julio de este año cumplí los 62 años y hice la solicitud de pensión por vejez. Entonces la inquietud mía es, si a mí, por ejemplo, a mí me sobran más de 500 semanas si en la historia laboral, si de pronto a mí tengo la posibilidad que se me mejore la mesada, porque yo soy pensionado con un solo mínimo, con el mero mínimo. Y entonces yo coticé casi más de 17 años con el equivalente a 2 salarios mínimos. Y esa es la inquietud mía. A ver, los últimos 10 años, don Guillermo, la cotización antes del estado de invalidez, ¿con qué estaba cotizando? No, yo cotizaba con lo que llamaban Prosperar. Ok. Ese es el meollo, eso es lo que me mata a mí, o sea, de ahí se pegan y yo pues como escucho esto y uno ve cosas loables, pues de pronto a ver si al menos esas semanas o al menos me devuelven el retroactivo del intervalo que hubo del 2000 de noviembre, en el momento en que el doctor me dio
la orden que le dio para revisar toda su situación. Don Guillermo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, todo el mundo quisiera mejorar esas situaciones en las que caen por cuenta de la vida. Tienen en este momento unas 500 semanas aproximadamente que él decía que le sobran, porque él tiene unas 1.700 que alcanzó a cotizar. Él quiere buscar esa mejoría de la mesada abogada. Esto no es tan fácil y el sistema no tiene muy en cuenta, digamos que las condiciones, ¿no? Pues la verdad, para poderle dar una respuesta certera o adecuada al televidente, tendríamos que ver la historia laboral, porque pues no es sencillo. Hay casos en los que hay lugar a la reliquidación, hay casos en los que no, ¿cierto? Tendríamos que mirar... este tema del fondo del que él decía, porque es que él venía supuestamente haciendo pagos por más de 2 salarios mínimos. Mínimos, pero después hizo por prosperar. Por prosperar. Prosperar es sobre el mínimo. O sea, inmediatamente sí, le pero termina es que, afectando. Sí, ahí lo afectaría, pero recordemos que el promedio se saca con los últimos 10 años. Sí. Entonces tendríamos que revisar las fechas. Este es un tema que la verdad debería ponerlo en manos de un especialista que se tome el tiempo, revise la historia laboral. Una consulta con un especialista no es muy alta, no es que sean valores muy grandes. Entonces sí, yo le aconsejo que trate de contactarse con uno de los especialistas que viene al programa, logre una consulta y que le revisen la historia laboral y él le dirá, sí señor, podemos buscar una reliquidación, no la podemos buscar. En fin, entonces podría el abogado decirle qué puede hacer, porque sin revisar la historia es complicado. Como le digo, hay casos en los que se puede pedir la reliquidación, hay casos en los que no. Todo depende de las condiciones de la historia laboral del señor específicamente. Mire, hay clave que sí se vaya a hablar con el abogado. Con un especialista, sí. Que le diga, vea, yo necesito saber, y que le sea muy puntualmente. Búsquese a uno de los que ha venido aquí en Actúa en Derecho. Tratamos de traer los más, ¿cómo decirlo? Los mejores, los más calificados. Los más calificados en las áreas para decirle a usted, sí, ¿sabe qué? Usted tiene una oportunidad acá podemos pelear esto, o definitivamente no puede hacer nada, entonces no le voy a sacar un dinero que definitivamente ve un panorama que no va a ser positivo para usted, entonces no nos vayamos a un proceso que no va a ser positivo para el objetivo que usted tiene. Bueno, vamos con otra inquietud. Esta nos la envían desde la ciudad de Bogotá, personas que se comunican a través de Facebook Live. Me dice, mi pregunta es la siguiente, en una sucesión, ¿es verdad que no puede haber sino un solo abogado o cada persona puede tener su propio abogado? Abogada, muchas gracias. No, pues esto no tiene problema. Cada heredero le puede dar poder al abogado que quiera. Lo que ocurre es que, pues, como decían las abuelas, muchas manos en un plato, no debería ser así. Okay. Lo ideal es que haya un solo profesional que se entienda con todo, pero no es que no se pueda, claro que se puede. Es que es más conveniente o que es más práctico, pues que una sola persona lleve el proceso, ¿cierto? Sí. Pero no hay ningún inconveniente para que si cada heredero quiere llevar su abogado, lo puede llevar, eso no tiene problema. Entonces es, según el dicho, ¿no? Tantas manos en un plato. En un plato, sí. Decían las abuelas. Cosa fea de gato. Sí, decían las abuelas. Vamos a hacer una pausa. Al regreso volvemos nuevamente con ustedes y regresamos con más de Actúa en Derecho. Tenemos llamada en línea. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Habla con Joana Suárez. Hola, Joana, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es que yo tengo una propiedad. Vivo con un señor que fue casado, pero ya está separado. Sí. Y él tiene 3 hijos mayores de edad. Sí. O sea, Dios no quiera que llegue a faltar. ¿Ellos pueden reclamar sobre mi propiedad? Ellos pueden reclamar sobre su propiedad. ¿Ustedes están conviviendo? Sí, señor. ¿La propiedad era suya antes de irse a convivir con él? ¿Y era la propiedad suya antes de irse a convivir con él? Sí, está solamente a nombre mío. Está solamente a nombre suyo y tiene un hijo con él. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por su llamada. Abogada, ¿se debe o no se debe preocupar? Bueno, los hijos pueden reclamar sociedad, digamos, pueden
constituir la sociedad Ajá. y... ¿Los hijos del señor? Claro, Sí, claro. pero si esa propiedad está a nombre de ella y la adquirió antes de esa convivencia. No, la señora no dijo que antes. Sí, eso fue lo que le acabé de preguntar y me dijo que sí, que antes. O sea, la propiedad la tiene antes de irse a convivir con él. Antes de irse a convivir Sí, con y el está señor. solamente a nombre de ella. Y está solamente a nombre de ella. Ahí también. Bueno, esperemos que los señores no quieran hacer valer la unión marital o la sociedad patrimonial. Pero podría llegar a pasar. Podría. Bueno, ¿y qué podría. puede hacer para no preocuparse por ese tema? Porque es un bien que obtuvo antes y pues que ahorita vengan a reclamar los que no tienen nada que ver ahí. Liquidar la sociedad que tiene con el señor. Liquidarla En ceros. Liquidarla en ceros. Ok, bueno, ahí está la respuesta para nuestra televidente. Vamos con, ¿nos queda cuánto? Nos queda una pregunta más. Buenas tardes, cumplí 62 años, tengo 1.280 semanas cotizadas, 2 empresas no me hicieron los aportes y a la fecha me deben promedio de 30 semanas. La verdad, no me he podido pensionar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me aconsejan? Tiene 1.280, le faltan 20 semanas. Le faltan 20 Puede pelear semanas. esas 30, pero mientras tanto que pague, ¿no? Eso era lo que decía ayer el abogado. Sí. Hay personas que no se pensionan porque le faltan 20 o 30 semanas. Él dice, no pagaron los aportes. Ajá. Si la empresa lo tenía afiliado y no pagó, la entidad que lo va a pensionar debe asumir esas semanas. ¿Por qué? Ok. Porque ellos tenían la obligación de haberle cobrado a esa empresa. Diferente es si la empresa nunca lo afilió. Muy Si la bien. empresa nunca lo afilió, entonces lo más recomendable es que él trate de cotizar esas semanas que le faltan, ¿cierto? Ok. Pero si la empresa lo tenía afiliado y no pagó, él puede reclamar porque la entidad que lo pensione debe asumir esas semanas porque a ella le correspondía cobrarle a la empresa, no a él no le corresponde pagar eso. Bueno, perfecto, abogada. Muchísimas gracias por haber estado contestando cada una de las inquietudes. A ustedes por haber estado en sintonía. Los esperamos mañana de 2 a 3 de la tarde. Quédense con toda la buena programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.